Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta sesión. Primero daros la bienvenida, saludaros, buenos días, y os presento al profesor José Luis González Gullón, que es historiador, profesor de Historia en la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma, miembro del Instituto Histórico de San José María, y que ya lleva unos cuantos años publicando otras cosas que ha publicado, aparte de cosas relacionadas sobre San José María. Ya tenías publicaciones de casos de historia, ¿no?, de Iglesia en España, en la República, en fin, cosas. O sea, que es historiador y además ahora especializado en San José María. Bueno, entonces, ¿qué ha escrito? Ha escrito junto con John Coverdale este libro, que se llama Historia del Opus Dei, que es lo que va a presentar, y que si alguien está interesado en comprarlo, allá afuera podéis comprarlo. Incluso el autor se ofrece a firmarlo, para el que le haga ilusión. Pues agradecerle muchísimo que haya querido venir a compartir con nosotros esta aventura estupenda de este libro que acaban de publicar y que está teniendo, por cierto, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias a Ricard por la presentación y al oratorio de Bonaigua por invitarme. Entonces, lo que vamos a hacer en esta... apagamos las luces, porque lo que vamos a hacer en esta presentación del libro, vamos a hacer algo que no suele ser habitual. Generalmente los libros se presentan con el autor, que explica cómo lo ha hecho, y después hay un coloquio con los participantes, o otras veces es un comunicador que entrevista al autor. En este caso, el formato que vamos a seguir hoy es uno de los dos autores del libro lo va a presentar con fotografías, y después tendremos un debate, un coloquio con los asistentes. Entonces, para situarnos, claro, estamos delante de una institución, sí, pero sobre todo estamos delante de un mensaje cristiano. El Opus Dei es un mensaje cristiano. Y vamos a ver de modo breve cómo se ha difundido por el mundo, a qué personas durante casi 100 años. Entonces, para eso nos vamos al comienzo. El comienzo es situarse en el año 1928 en Madrid, donde tenemos a un joven sacerdote que vive con su madre y sus dos hermanos. Un sacerdote que es de la diócesis de Zaragoza, José María Escrivá de Balaguer, y que en el año 28 tiene 26 años. O sea, es un sacerdote joven, que se va en Madrid. En aquella época había 1 millón de habitantes, y en la zona norte de la ciudad, concretamente a esta altura, en el año 28 el fundador se va a hacer ejercicios espirituales al norte de Madrid, y el tercer día de su retiro ve el Opus Dei. Estaba haciendo ejercicios espirituales en esta casa que todavía existe, que llevan los padres paules. ¿Qué es lo que vio el fundador de la obra? Nosotros lo podemos decir ahora con dos palabras. Por una parte, vio un mensaje cristiano, y ese mensaje, lo decimos hoy, es la santidad en medio del mundo. Técnicamente, lo que el fundador vio fue la santidad secular. ¿Quiénes son los seculares en la Iglesia? Los seculares en la Iglesia son los laicos y los sacerdotes seculares, en su mayoría diocesanos. Es decir, él tenía que transmitir el mensaje de que Dios llama a ser Cristo, a ser santo, a los laicos y a los sacerdotes seculares. Y efectivamente, desde el primer momento, bueno, aquí he puesto la Puerta del Sol en el año 28, pero podríamos poner el Paseo de Gracia en el 2022. Empezó a buscar personas que le siguieran, y curiosamente, y es interesante, aquí tenéis los 3 primeros que se acercaron al Opus Dei. Un estudiante de primero de arquitectura, un sacerdote que tenía de la diócesis de Astorga, que tenía 20 años más que él, y un ingeniero que vivía fuera de Madrid, vivía en Málaga, se llamaba Isidoro Zorzano. Como sabéis, Isidoro Zorzano tiene abierta su causa de beatificación y canonización, que fue abierta por el fundador junto con la causa de Montse Grases.
El inicio del Opus Dei se mezcla evidentemente con la situación política de España. Nada más comenzar la obra, España llegó lo que llamamos en la historia la Segunda República, una república que era profundamente laicista y controlaba de diversos modos a la Iglesia española. Lo más llamativo era que constitucionalmente las órdenes, institutos religiosos no podían dar enseñanza. En ese contexto, el fundador primero va a hablar sobre la obra a los amigos de este chico que hemos visto, de José Romeo, del estudiante de arquitectura, y poquito a poco va a crear pequeños grupos a los que les explica el mensaje del Opus Dei. Da prioridad a explicar la obra a los estudiantes. Digamos, su estrategia fue comenzar por el ámbito de lo que se llamaba en la época los intelectuales. Hoy día diríamos los universitarios, los académicos, como modo de que la obra luego llegara a toda la sociedad. Entonces, para eso, la primera actividad que abrió fue una residencia de estudiantes que puso en la calle Ferraz de Madrid, en el segundo piso que vemos aquí en esta fotografía. La llamó la residencia Día. Significaba Derecho y Arquitectura. Era como decir letras y ciencias, aunque también jugaba con las palabras y decía para los miembros de la obra, para los amigos, también significa Dios y audacia. Es decir, es la primera actividad en la cual difundimos nuestro mensaje. Una residencia, pues bien, que se puso con todo el cariño posible, con pocos medios económicos, porque fundamentalmente estaba pagada con las propias pensiones de los residentes. Aquí tenéis el oratorio, y lo interesante, como siempre, es la gente, estudiantes de 17, 18, 19 años en su mayoría, que estaban cursando la carrera universitaria en Madrid. Tenemos mucha gente conocida, pero por dar solamente un par de nombres, en medio tenemos un estudiante de exactas, de ciencias exactas, llamado Pedro Castiero. En la fotografía se acababa de incorporar al Opus Dei, luego fue sacerdote y comenzó la obra en México. Y a la izquierda, mirando fuera de la fotografía, que por cierto siempre le gusta, es un hombre siempre combativo, tenemos a Juan Jiménez Vargas, estudiante en ese momento de quinto de medicina, que luego fue el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Y, por cierto, el hombre que salvó al fundador durante la Guerra Civil Española de ser fusilado. Bueno, estudiantes normales, jóvenes estudiantes, eso sí, en aquella época siempre ibas con corbata, ¿no? Y lo impresionante que hemos descubierto es que antes, en los 3 años en los cuales estuvo abierta el proyecto Día, la Academia de Residencia Día, más de 100 estudiantes entraron en contacto con el fundador. Si hacemos un árbol de quién presenta a quién al fundador de la obra, nos sale esta fotografía, en la cual aparece en color rojo el fundador, José María Escrivá, otro rojo para un sacerdote amigo suyo, el verde es para jóvenes profesionales y el azul es para estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos aquí continuamente? Lo que vemos es que un amigo, este es el primero, José Romeo, presenta a estos amigos suyos al fundador. Estos a su vez presentan, este es Juan Jiménez Vargas, presenta a sus amigos, estos son los primeros círculos de San Rafael. Se van presentando amigos que presentan amigos que presentan amigos y hemos podido reconstruir todo el árbol. Por ejemplo, en esta rama, el número 4 es Álvaro del Portillo, que a su vez, como veis, presenta a 4 amigos suyos al fundador de la obra. Muy interesante porque con este árbol, que lo saqué, por cierto, de las conferencias de San Vicente de Paúl, entendí cómo se desarrolla el Opus Dei y, en el fondo, cómo se desarrolla también la difusión del mensaje cristiano, de la fe cristiana. Llega la Guerra Civil. No he querido poner fotografías reales porque son muy duras. He puesto una fotografía de la película Encontrarás dragones, en la cual se recrea el asesinato de uno de los sacerdotes que estaban en el Opus Dei antes de la guerra. Hubo hasta 9 sacerdotes diocesanos en la obra antes de la guerra. En la llamada zona gubernamental o republicana, como fue el caso de Madrid y Barcelona al comienzo de la guerra, hubo una represión católica sistemática y muy dura.
que se llevó por delante la vida de más de 4.000 sacerdotes, además de varios obispos. Bueno, y tenemos además el caso del obispo Irurita aquí en Barcelona, desaparecido durante la guerra. Por ese motivo, el fundador de la obra al principio se esconde para salvar la vida y después cambia de estrategia y se escapa de la zona gubernamental, que cada vez más estaba controlada por los comunistas, y pasa a la zona sublevada, la zona franquista. Es la famosa escapatoria. Además tenemos aquí en la sala el mayor especialista que tenemos en estos momentos sobre el paso de los Pirineos, que es Jordi Pifarré, que está aquí con nosotros, en la cual es toda una aventura de escapadas, marchas nocturnas por los Pirineos, hasta que llegan a Andorra y descansan, se hacen la famosa fotografía en la que parece que han estado dándose un paseíto. Vemos muy delgado al fundador de la obra, con todos, estos son los miembros del Opus Dei, este es, por ejemplo, Juan Jiménez Vargas. El único que no era de la obra es este señor, Tomás Alvira. El fundador de la obra dijo: tú serás del Opus Dei cuando yo pueda recibir a personas casadas, porque tú tienes vocación matrimonial. Y efectivamente, en el año 47, lo veremos luego, fue el primer supernumerario. Bueno, hemos acabado la primera etapa, la etapa fundacional y de la guerra, y en el año 39, pues lo que pasa es que acaba la Guerra Civil Española y comienza ese, vamos a decir, peculiar régimen autoritario, personal del general Franco, en el cual el Opus Dei pues, se va a encontrar la realidad de que al fundador le han quedado 12 hombres y 2 mujeres. No tenía más, pero era el régimen de Franco un régimen oficialmente católico y había grandes esperanzas de desarrollo de la obra en España y después fuera. De hecho, todavía algunos miembros de la obra, como el mismo Álvaro de Portillo, tuvieron que acabar su periodo militar para después reincorporarse a los estudios. En ese momento, Álvaro de Portillo tenía 25 años y estaba, si recuerdo bien, ya en tercero de ingeniería. Y después de la obra, después de la Guerra Civil Española, la obra continúa su desarrollo como había empezado antes, es decir, con una residencia de estudiantes en la calle Jenner de Madrid para hombres. Algunos de ellos se incorporan al Opus Dei. Son, evidentemente, personas con un perfil universitario, algunos ya jóvenes profesionales. Por ejemplo, en esta fotografía, bueno, por dar solamente también un par de nombres, el primero es Isidoro Zorzano, lo hemos visto, el primer miembro de la obra que continuará en el Opus Dei hasta su muerte, porque de la fotografía que vimos de los 3 primeros, el primer estudiante, José Romeo, desarrolló una enfermedad psiquiátrica y dejó la obra, y después también San José María tuvo que parar durante unos años su actividad con sacerdotes hasta que pudo realmente reunir un grupo de sacerdotes diocesanos a los que formaba en el espíritu del Opus Dei. Pero también destacaría este segundo joven en aquella época, de 18 años, llamado Fernando Valenciano, porque hoy en día es la persona de la obra viva que pidió, digamos, antes la admisión en el Opus Dei. Él pidió la admisión en el Opus Dei en diciembre de 1939. Ahora es un sacerdote de la obra que vive en Roma, tiene 99 años. Y bueno, todavía se conserva bastante bien para su edad. Claro, hemos visto los primeros hombres, las primeras mujeres. El primer desarrollo de la obra con mujeres se va a producir desde el principio, desde el comienzo de la obra, pero las primeras que van a seguir al fundador y que van a ser directoras, que van a ser las que lleven adelante el peso de la obra con mujeres, van a ser estas 3 de acá. La fotografía de Enrica Botella es una fotografía, evidentemente, de años más tarde, pero lo que he hecho es poner las edades que tenían ellas en el año 1941 cuando pidieron la admisión. Narcisa González Guzmán, Encarnación Ortega, Enrica Botella. 3 mujeres que van a ayudar al fundador a difundir el mensaje de la santidad entre mujeres. Y con ellas se abre el primer centro para mujeres en la calle Jorge Manrique de Madrid. Poco después, las mujeres van a abrir, como los chicos, una residencia de estudiantes. La residencia se va a llamar Zurbarán, se va a poner en el año 1945 en Madrid, y aquí tenéis arriba la primera y abajo segunda promoción
de estudiantes. Muy interesante porque estamos todavía en los años 40, en los cuales solamente en esta época un 15% de los alumnos de la Universidad de Madrid eran mujeres. Junto con una actividad y un apostolado para estudiantes universitarias y de bachillerato, otra actividad para mujeres que en la época se llamaban sirvientas, palabra que no era peyorativa en ese momento, hoy diríamos después empleadas del hogar, pero en el Opus Dei ni siquiera son empleadas del hogar, son mujeres que dan la base a la obra como familia, las actuales numerarias auxiliares. Aquí tenemos bastante de las primeras, excepto esta numeraria que hemos visto antes, Narcisa González Guzmán. Perdón. Al crecer el volumen de personas que se acercaban a la obra, el fundador tenía la necesidad de tener sacerdotes que le ayudasen a la atención espiritual de los laicos. Y por eso, ya en el año 1940, planteó a tres hijos suyos, Álvaro del Portillo, que era el secretario general de la obra, José María Hernández Garnica y José Luis Múzquiz, si estaban dispuestos a ser sacerdotes. Claro, impresionante, los tres eran ingenieros, hombres que tenían en aquella época, claro, bueno, y hoy también, una gran preparación profesional y que dejaron, digamos, su desarrollo profesional para abrazar otro desarrollo profesional distinto, que era el de hacerse sacerdotes. Durante 3 años hicieron los estudios de teología en el Seminario de Madrid y en el año 1944 fueron, esta es la ceremonia, ordenados sacerdotes por el obispo de Madrid, Monseñor Eijo Garay. En esta fotografía ya les vemos después de la ordenación con el fundador de la obra. De este modo, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el Opus Dei no pudo salir de España, pero de algún modo eso le sirvió a la obra para difundirse en España. Aquí he puesto los centros de numerarios en color azul de varones, en color rosa, lila de mujeres que tenemos. Y como también las líneas discontinuas hacen referencia a ciudades donde todavía al principio no había centros, pero ya había gente, hombres de la obra que vivían allí. Acaba la Segunda Guerra Mundial y es el momento de la expansión internacional. Lógicamente la expansión se hizo de modo progresivo, comenzando por los países que están en torno a España. El primero, Portugal. Ya en el año 45 el fundador de la obra viajó allí con el obispo de Tui, que era amigo suyo, y estuvieron, entre otros, visitaron a la madre de Jacinta, uno de los 3 pastoriños de Fátima. Año 46, mes de junio, el fundador se traslada a vivir a Roma para poner la sede central del Opus Dei junto al Vaticano. Y estos son los datos que él tiene de gente en el Opus Dei cuando llega al Vaticano y pide una aprobación para que la obra se difunda por todo el mundo. Datos para mí impresionantes por 2 motivos. Uno, porque eran muy poquitos todavía y está pidiendo una aprobación para todo el mundo. Y luego porque, como se ve, hay una gran diferencia en ese momento entre hombres y mujeres. Una diferencia que se va, digamos, a ir colmando poco a poco, pero que va a durar hasta 1970. En 1970 se llegó a la paridad numérica en el Opus Dei entre hombres y mujeres, y a partir de ese momento hay más mujeres que hombres en el Opus Dei. Este es un dato estadístico. Claro, la obra, al llegar a Italia, se va también lo mismo, difundiendo, en primer lugar, entre estudiantes y jóvenes profesionales. Aquí tenemos una fotografía de los primeros italianos, junto con algún español. Concretamente, el primer italiano que pidió la admisión a la obra es este de aquí, que se le ve un poquito mal, este de aquí. Se llamaba Francesco Angelicchio. Cuando pidió la admisión, le dijeron a San José María: padre, tenemos la admisión del primer italiano. Pero el fundador vio que pasaba algo y dijo: ¿qué ocurre? Y le dijeron: no, padre, es un chico con un corazón de oro. Bueno, lo único que pasa es que es un poco feo. Entonces, al día siguiente, cuando el fundador le vio, le dijo: Francesco, hijo mío, qué guapo eres. Y Francesco, que no era manco, le respondió: padre, muchísimas gracias, porque esto no me lo había dicho nunca mi madre.
El siguiente país, y es muy interesante, Inglaterra. Muy interesante porque era un idioma completamente distinto, que ellos no hablaban bien, el inglés, y un país en los cuales ya el catolicismo, los católicos eran minoría. Y luego se produce lo que el fundador llamó el milagro de Irlanda. El milagro de Irlanda consistió en que llegó un laico del Opus Dei, José Ramón Madurga, se hizo amigo de un chico que acaba de fallecer, Cormac Burke. Cormac le pide la admisión en la obra y Cormac habla con su hermana, que es Teddy, que todavía vive, está muy mayorcita, está en una residencia de ancianos, y Teddy se emociona, le llora y le dice, yo quiero ser de eso. Y Cormac le dice, bueno, yo de eso no sé mucho, además aquí solamente hay un numerario que tampoco va a hablar contigo, o sea, ¿qué hacemos, no? Y ella dice, pues, ¿qué hay que hacer? Y dice, pues escribe al fundador y pide la admisión. Ella escribe al fundador y le pide admisión, pero el milagro viene que ella habla tenemos 3, pero son, en total falta una, con 4 amigas suyas, una es prima, las otras son amigas, y las 4 piden la admisión como numerarias. ¿Por qué es un milagro? Porque no había sacerdotes ni había mujeres del Opus Dei en Irlanda. Bueno, a día de hoy, 3 de ellas están ya en el cielo, han muerto en el Opus Dei, y 2, Teddy y Olive, pues ya son muy mayorcitas y pues nada, morirán también el día que les toque. Pero vamos, ya este verano estuve con Olive, que ahí en la casa de retiros de Irlanda, de la obra, ya pues una ancianita encantadora. Año 1950, el Opus Dei recibe la aprobación definitiva. Era el nombre que se le daba cuando te daba el Vaticano, la Santa Sede, la aprobación. Entonces, el Opus Dei es aprobado, la figura técnica se llamaba Instituto Secular, una figura que permitía a la obra expandirse por todo el mundo. Y efectivamente, y también le permitía a la obra recibir todo tipo de miembros. Supernumerarios, aquí volvemos a tener el que vimos antes, que es Tomás Alvira. Me gusta poner las 2 fotos porque sencillamente la diferencia es que están de novios y ya están casados más formalitos. Claro, tuvieron 8 hijos, uno de ellos es ahora sacerdote numerario. Bueno, claro, son los primeros supernumerarios en el Opus Dei. También la figura de los agregados, personas que sienten una llamada a tener vocación de celibato, pero que a la vez sienten ¿cómo decir?, la imposibilidad de hacer como los numerarios, de ser los que llevan el gobierno o llevan... Los numerarios son las personas que, digamos, soportan la obra como familia. El fundador los comparaba con el tejido que tienes, se llama cañamazo, el tejido que tienes sobre el cual luego haces bordados, ¿no? Decía, los numerarios sostenemos los apostolados, las actividades. Pero había gente que decía, padre, yo tengo vocación de celibato, pero no me siento llamado a tareas de gobierno en el Opus Dei, me siento más bien llamado a difundir la obra en mi trabajo profesional, en mi familia, con vocación de celibato. Entonces ahí nace la vocación de agregado. He puesto aquí, para que se entienda la fotografía, una de las actividades que en parte los agregados van a ayudar en el suroeste de Madrid, que es el Colegio Tajamar, un colegio de gran desarrollo. Claro, he puesto las fotos de cuando comienzan en una zona muy sencilla, muy pobre. Este es un aguador. Los aguadores eran los que llevaban agua, ¿no? Adiós. Son cosas de otra época, ¿no? Entonces, supernumerarios, agregados, y luego, por fin sí, el fundador puede difundir la obra entre los sacerdotes diocesanos a través de esta estructura, de esta figura que es la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. De este modo, en los años 40, y acabamos con los 40, hemos visto que el Opus Dei tuvo todas las aprobaciones por parte de la Diócesis de Madrid y de la Santa Sede, y también la obra recibió a todo tipo de miembros. Lo dejamos aquí para no alargarme demasiado. Y también, claro, la obra seguía creciendo. Antes vimos los números que teníamos en el 46. Fijaos cómo a finales de los 40 ya hay muchas personas, 1000 personas. Lógicamente los números están un poquito redondeados, pero prácticamente 1000 personas en el año 1950. Y también en el año 50, otra novedad es que la obra, además de estar en todo el oeste de Europa, se encontraba ya
Bueno, he puesto Alaska, en fin, pero bueno, se encontraba ya en Estados Unidos y en México. Pasamos a los años 50, años muy interesantes porque ya, como el Opus Dei estaba establecido, la obra pudo tener ya una estructura de gobierno, como llamamos, o sea, de difusión de la obra ordinaria. Los llamados congresos generales para hombres y para mujeres que tuvieron lugar en esos años en España, junto a Madrid, porque todavía la mayoría del Opus Dei estaba en España. Pero a la vez el fundador en Roma estaba construyendo, como dicen los gringos, ¿no?, los headquarters, ¿no?, la sede central, ¿no?, el sitio, la casa desde la que se dirigiría y se dirige hoy en día el Opus Dei. Allí, en Roma, el fundador va a poner lo que llama los colegios romanos, tanto para hombres como para mujeres. Colegios romanos en los cuales algunos numerarios van a recibir el espíritu del Opus Dei de labios del propio fundador, y también algunos van a ser llamados por el fundador al sacerdocio. Aquí vemos, esta es una fotografía del año 1951, en el que vemos al fundador con algunos sacerdotes que ya estaban en diversos sitios del mundo, ¿no? Solamente por dar también un nombre o dos. Este es Pedro, lo vimos antes, Pedro Castiano, que estaba en México, José Luis Múzquiz, que estaba en Estados Unidos. Colegio romano para hombres, colegio romano para mujeres, que ellas también se forman en el espíritu del Opus Dei para luego difundirlo por todas partes. Algunas de ellas fueron después las llamadas secretarias regionales, o sea, mujeres que tenían el encargo de dirigir la obra en un país concreto. Los años 50 ven un crecimiento grande de, por una parte, residencias para universitarios y universitarias, la residencia Zurbarán en Madrid. También son muy interesantes la época, las fotografías, la moda, en fin, hay muchas cosas interesantes que se pueden. París, o para hombres, el caso de Irlanda. Antes hablamos del milagro de Irlanda, pero unos años más tarde ya por fin se pone una residencia, año 1953, en un Lamore Residence, en este caso para hombres. Claro, la ventaja de Irlanda es que cuando pones una residencia, pues allí van todas las autoridades, o sea, te va el presidente de la República, el arzobispo de Dublín, el alcalde, o sea, todo el mundo. El salto del charco a todo el continente americano, por ejemplo, la residencia de mujeres, que, bueno, evidentemente se alquiló por un tiempo, era demasiado bonita, no se pudo comprar, en la Universidad de Chicago. O ya a finales de los 50, saltos que para un español eran impresionantes, como empezar la obra en Japón. Esta fotografía me gusta, es una fotografía de la llegada de las primeras mujeres de la obra, 8, fue un destacamento fuerte a Japón en 1960. Les estaban esperando, como veis, algunas japonesas, que eran cooperadores de la obra, y claro, están ahí recién bajadas del barco para comenzar la obra en Japón. También los años 50 son años en los cuales el Opus Dei desarrolla actividades corporativas, es decir, los directores del Opus Dei, las autoridades del Opus Dei establecen actividades institucionales, corporativas, con las que difunden su mensaje. Actividades que van a estar sobre todo en el ámbito de la educación y la sanidad. La más importante, y sigue siendo hoy la obra corporativa más importante que tiene Opus Dei, es la Universidad de Navarra. Como sabéis, en Barcelona tenemos una parte de la Universidad de Navarra que es el IES. También he puesto arriba, esta es la Universidad de Navarra con el día de la inauguración, que tuvo lógicamente a San José María presente, y aquí arriba se ve otra obra corporativa que es en el ámbito de los colegios. El primer colegio fue el Colegio Gaztelueta para niños de Bilbao. Entonces, en los años 50, quizá la gran novedad para la obra es que si he puesto en color claro en los años 40. En los años 50 el Opus Dei se extiende prácticamente casi por todas las Américas, de norte a sur. El oeste de Europa, hay que recordar que el este de Europa estaba controlado por el comunismo, y dos países ya de África y de Asia, Kenia y Japón.
Pasamos a los años 62, 70, he puesto 62 porque es el inicio del Concilio Vaticano II hasta el año 75, que es la muerte del fundador. Son años marcados, por supuesto, por el Concilio Vaticano II, años en los cuales la obra institucionalmente y corporativamente va creciendo en diversos países, sobre todo en América Latina. Se establecen estructuras que acabarán siendo universidades, como la actual Universidad Panamericana de México. Comenzó como una escuela de negocios, IPADE, que además tenía relaciones con el IS. Años de florecimiento, de actividad en la obra, de formación a todo tipo de personas, por ejemplo, amas de casa, a través de lo que se llamaban en aquella época, estamos, insisto, en los años 60, se llaman escuelas de hogar y arte, ¿no? Aquí les veis a dos señoras ahí haciendo cosas de diseño, de dibujo. Además de las actividades para amas de casa, actividades también para chicas que están trabajando como empleadas del hogar. En esta fotografía vemos una administración, un lugar de servicios, de una residencia de estudiantes en Londres. Y también la actividad social de la obra. En los años 60, esa idea que señalé al principio de que el fundador quería, a través de los intelectuales, o sea, de los universitarios, llegar a toda la sociedad, después de 30 años se hace realidad. En los años 60 el mensaje de la obra llega a todo tipo de personas en la sociedad. Por ejemplo, en este caso, tenemos un taller de mecánico en el Colegio Tajamar de Madrid. Del mismo modo, también la sociedad sacerdotal va creciendo, sacerdotes que piden admisión, algunos incluso llegarán a ser obispos. En este caso tenemos un obispo de la obra en Perú. Y en estos años también 60, el fundador de la obra, tenemos la suerte de que después de 30 años de fundación, como que siente la necesidad de dejar por escrito su mensaje. Va concretamente a escribir del año 60-66 y luego unas poquitas más después, va a escribir 42, lo que llama cartas. Hemos publicado, ahora las estamos publicando en lo que llamamos la edición crítica, es decir, una edición en la cual vemos cómo las diversas capas redaccionales de estas cartas. Las estamos publicando ahora todas, vamos a publicar las 42. Son muy interesantes porque en estas cartas el fundador explica su espíritu, explica el espíritu del Opus Dei. Luego también concede 6 entrevistas en 2 años que se publican en un volumen titulado Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer, en las cuales también explica su espíritu. Y luego va a pasar a otro ciclo distinto que va a ser de homilías, que publica primero como sueltas y en el año 73 reunidas. Es el actual libro titulado Es Cristo que pasa. Pero quizá de estos años finales lo que más impresiona es el momento en el cual el fundador se va a lanzar a la calle, a lo que él llama viajes de catequesis, con lo que también él llama tertulias con 1000 personas, 2000 personas. Esta fotografía está tomada aquí en Barcelona, en la Escuela Deportiva Brafa, y en esas tertulias, si no me equivoco, es Brafa, ¿no? En esas tertulias el fundador va a responder a viva voce, o sea, a lo que le preguntan las personas sobre la vida cristiana y sobre lo que le pregunten, todo tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque quiere difundir y dar seguridad de la fe cristiana en un momento de duda, en un momento de posconcilio que tiene algunos elementos positivos, pero que también tiene una gran confusión doctrinal. Quiere dar seguridad en la fe a las personas. Después de la experiencia que ha tenido en el año 1972 de catequesis en España y en Portugal, en el año 74 va a hacer un largo periplo por 6 repúblicas americanas de América del Sur, en los cuales va a continuar dando estas tertulias, estos encuentros en los cuales explica no solamente el mensaje de la obra, sino que explica también la doctrina cristiana. Tiene que interrumpir el viaje anterior por enfermedad, lo intenta reanudar en febrero del 75, pero no pudo estar más que en 2 países porque
estaba físicamente mal, tenía una insuficiencia renal y también tenía problemas de corazón que se traducían en también insuficiencia respiratoria. En estos años le va a dar tiempo, digamos, como fundador, a dos grandes obras. Una, hijos suyos de España van a realizar el santuario de Torre-Ciudad. Es como una especie, para él, como una especie como de círculo que se cierra, ¿no? Él nace en Barbastro, tiene toda su vida fundador, y ese círculo se cierra en mayo del 75, un mes antes de fallecer, cuando puede ver cómo ya Torre-Ciudad está hecho y le dan la medalla de oro de su ciudad, de Barbastro. Y el segundo proyecto que ve construirse es este pequeño pueblecito, que es el seminario de la prelatura y el centro de formación de numerarios de todo el mundo que tenemos en Roma, llamado Cava Bianca. Aquí está, es la sede actual del Colegio Romano de la Santa Cruz, donde más de 100 numerarios se forman en el espíritu del Opus Dei y algunos de ellos son llamados al sacerdocio por el prelado de la obra. El fundador muere el 26 de junio de 1975. Esa fotografía que vemos está tomada una hora antes de fallecer y abajo ya vemos al fundador reposando el cadáver y don Álvaro del Portillo rezando delante de él. Cuando muere el fundador, la realidad es que la obra se había extendido un poco más, no mucho más que lo que vimos de los años 60, pero concretamente a unos países como Nigeria, Filipinas, Australia, Paraguay, estos son, y Bélgica, Holanda, son los países últimos que se añaden en la difusión de la obra durante los años del fundador. Vamos a acelerar un poco para acabar esta sesión y dar paso a las preguntas, pero me parece que es lo que ocurre en el libro y también en la sesión. No podemos quedarnos solamente en los años fundacionales, pero también por la hora voy a ir un poquito más rápido al hablar de los años de Álvaro del Portillo y de sus sucesores. Bueno, por una parte, el gran reto que tiene que asumir Álvaro del Portillo es suceder a un fundador que es santo. Álvaro del Portillo es un hombre muy bueno, es un hombre que va a tener claro que Dios está detrás del fundador y que el mensaje del Opus Dei es un mensaje de Dios, y va a poner todo su esfuerzo como nuevo padre, nuevo presidente general del Opus Dei a partir de su elección en septiembre de 1975. La obra va a encontrar un gran apoyo, una gran ayuda en Juan Pablo II, un hombre que cree también en la divinidad de la obra y que va a ayudar a la expansión del Opus Dei, y concretamente le va a dar en el año 1982 su situación jurídica definitiva en la Iglesia bajo esta figura de la prelatura personal. Aquí le vemos a don Álvaro en su despacho de trabajo de Roma. El propio Juan Pablo II va a ordenar en el año 1991 a Álvaro del Portillo como obispo, una ordenación interesante porque en ese momento don Álvaro tenía 77 años y todavía don Álvaro tuvo oportunidad, como vemos a la derecha, de ordenar de sacerdotes a algunos hijos suyos, a algunos numerarios del Opus Dei. Y además Juan Pablo II va a participar tanto en la beatificación como en la canonización del fundador del Opus Dei, la beatificación en 1992, la canonización en el año 2002, cuando ya Juan Pablo II estaba más mayor, enfermo. Durante los años de don Álvaro la obra se va a extender, lo he puesto en color lila, en algunos países más de África, el más llamativo es evidentemente Congo, y también por el norte de Europa. Son años que van ya al final de la época de don Álvaro incluso a aumentarse con más países del este de Europa y el caso de India. Don Álvaro va a hacer los viajes que no pudo hacer el fundador. Por ejemplo, va a estar en África, concretamente en Kenia, donde le hicieron elder, le hicieron como el padre, el mayor de la tribu, ¿no? Era como un modo de agradecimiento al Opus Dei por su presencia en Kenia.
o estuvo en Japón, en un lugar completamente distinto, ¿no? Ahí vemos un colegio llevado por mujeres del Opus Dei. Y también don Álvaro va a impulsar en Roma y en Pamplona las facultades eclesiásticas y los seminarios correspondientes de Pamplona y Roma. Esta es es mi universidad, es la Universidad de la Santa Cruz en Roma, donde seminaristas y sacerdotes de todo el mundo hacen estudios de teología, derecho canónico, filosofía eclesiástica. Don Álvaro fue providencial, va a morir el mismo día en el que celebró la misa por la mañana en el cenáculo de Jerusalén. Tomó un avión, llegó a Roma y esa noche falleció. Y al día siguiente el Papa Juan Pablo II quiso estar presente para rezar delante del cuerpo del cadáver de don Álvaro. Y ya para concluir, por lo menos mencionar que en el año 94, una vez que ha fallecido Álvaro de Portillo, es elegido su sucesor Javier Echevarría, un hombre que había sido formado por el fundador de la obra, un hombre que era y que en su vida lo que va a hacer siempre continuamente es recordar al Opus Dei la figura del fundador. En esta fotografía tomada en la Universidad de Navarra, lógicamente en la zona de pediatría oncológica, me gusta mucho no solamente por el niño que está abrazando a don Javier, sino por las manos de la mamá. En los años de don Javier, la obra sigue extendiéndose por Asia, concretamente, claro, esto es Rusia, ¿no? Pero bueno, estamos solamente en Moscú y en San Petersburgo, pero bueno, es todo Rusia. Claro, los países también, algunos países más del suroeste asiático, y el último país donde comienza de modo estable la presencia del Opus Dei en el año 2011 es Sri Lanka, en el sur de India. En el año 2016 Javier Echevarría fallece. En enero del 2017 es elegido el actual prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, y que hace 2 días, cuando vine a Barcelona, me preguntó si iba a dar esta sesión en catalán, y le dije que no tengo la suerte de hablar el idioma, y tiene muy buen humor, y aquí le vemos con el Papa Francisco. Claro, es interesante ver que la obra ha ido creciendo, no solamente numéricamente, podemos hacer una estadística, digamos, de miembros del Opus Dei y su evolución en la historia, pero más que esta estadística, que tiene su cierto interés, incluso esta otra estadística de países donde hay centros, ¿no? Donde hay, digamos, estructura permanente del Opus Dei. Para mí la realidad del Opus Dei es una realidad que está presente en el mundo, mucho más ahora en la era digital, de modos diversos. Por una parte, porque hay miembros de la obra en todas partes, y luego en muchísimos países. Y por otra parte, porque el mensaje de la obra va más allá de la institución, va más allá de sus miembros. Es un mensaje de santidad que se difunde por toda la tierra. Y esta es la realidad que encontramos en la Fundación y que encontramos hoy en día. Un mensaje, por supuesto, que, de nuevo, para el ámbito secular, para laicos y sacerdotes diocesanos, y es un mensaje para todas las personas de buena voluntad que pueden encontrar un camino para encontrarse con Dios. Y en el caso de los católicos, por supuesto, es un camino para descubrir a Cristo en tu vida y después darlo a los demás. Muchas gracias. Vamos a encender la luz. Vamos a encender la luz. Bueno, pues si quieren, tenemos un tiempo para entrevistas. Tenemos aquí un comunicador que va a hacer la primera entrevista. Sí, la pregunta es ¿en qué momento uno de estos primeros miembros de la obra, que se llama Juan Jiménez Vargas, salva al fundador de ser fusilado? Bueno, pues la fecha exacta es el 8 de agosto de 1936, día en el que los milicianos anarquistas y socialistas y comunistas en Madrid están haciendo registros sistemáticos buscando a lo que ellos llamaban fascistas, palabra que seguimos usando en este país como insulto,
En aquella época el fascista era cualquier persona que no tuviese ideas revolucionarias, gente del clero, gente con dinero, gente de la aristocracia, pero personas que no tenían un ideal revolucionario, los agarraban, los llevaban a las llamadas checas, lugares de tortura y de interrogatorio, y se les fusilaba. Concretamente en Madrid se calcula que este tipo de asesinato sistemático de uno a uno llegó hasta 10.000 personas. 10.000 personas fueron habitualmente fusiladas, algunas con torturas, por motivos de su pensamiento religioso, político, social. El 8 de agosto del 36, los milicianos fueron a la casa de los Escribá. Y Juan Jiménez Vargas lo supo un poco antes y le dijo al fundador: padre, nos vamos. Durante las 8 de agosto significa que ya llevaban 3 semanas escondidos, o sea, sin salir de su casa, de la casa de su madre. El fundador se había dejado un bigote, su madre le dio el anillo de fidelidad de su padre, se lo puso, y con Juan Jiménez Vargas salió a la calle. A partir de ese momento Juan Jiménez Vargas fue literalmente el ángel de la guardia humano que salvó al fundador, llevándole de una casa a otra de miembros de la obra, salvándole la vida. Y finalmente, después de 3 meses, como los registros continuaban, Juan le metió en una estructura de un amigo suyo médico. La estructura era un manicomio. Sí. Uno de los miembros de la obra es de aquí de Barcelona, ¿no? Se llama Javier de Pedro. Él es sacerdote del Opus Dei y desde hace muchos años, como 40, vive, digamos, en el área asiática. Es un hombre que se ha movido, ha estado en Manila, ha estado también en Hong Kong, ha estado en no sé, también Macao. Se ha movido por toda el área digamos, asiática, ¿no? Para moverte en el área asiática, claro, es un área que es generalmente, excepto Filipinas, el resto de países son minoritariamente católicos, incluso cristianos, y claro, el gran objetivo no solamente de la obra, sino de la Iglesia es China. Entonces, el fundador de la obra les dijo a los asiáticos, los que iban a Asia: nuestro deseo como cristianos es difundir la fe en China. Y la puerta para entrar en China es el país católico, que es Filipinas. Un país donde actualmente vive Javier de Pedro, ya con sus casi 90 años, pero está todavía. Yo le vi hace 2 años allí, en Manila, y está todavía fuerte. Y entonces le decía a los filipinos: vosotros con esa carita tan sonriente que tenéis, ¿no? Siempre, pues entraréis y difundiréis la fe en China. Tengo otra pregunta. Okay. Usted ha dicho que la labor, digamos, fundacional de la expansión de la obra fue en Cababianca, luego a continuación en la Universidad de Navarra, y yo creo que por consejo del Papa Juan Pablo II de Navarro, que me pidió que realizara una disertación. Para mí, el carácter es otra institución muy importantísima dentro de la obra. Sí. O sea, dentro de las actividades que la obra desarrolla para difundir su mensaje en el clero, una de ellas es tener 2 universidades en las cuales tenemos facultades donde se forma el clero, facultades sobre todo de teología, de derecho canónico. Una está en la Universidad de Navarra, que fue la primera, y otra está en la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Entonces, para atender y colaborar en el sostenimiento de estas 2 facultades, que son deficitarias, porque habitualmente, ¿quién paga a los
seminaristas que estudian en estas dos universidades, sus obispos, pero pagan justamente, digamos, algunos ni siquiera pueden pagar todo, sobre todo si son países del tercer mundo. Otros pueden pagar toda digamos, lo que está previsto de la cuota de matriculación. Entonces, para subvencionar, miembros de la obra han creado, en el fondo, una fundación en la cual reciben aportaciones de personas que quieren ayudar al sostenimiento del clero, y en este caso, sobre todo, a la formación de los futuros sacerdotes. La fundación más importante que tenemos en España se llama CARF, Centro Académico Romano Fundación, en la cual muchas personas, muchos pequeños, hacen algo grande como es ayudar a seminaristas a que continúen sus estudios y sean sacerdotes. ¿Cuál era el público al que nos dirigíamos con este libro? Nos movimos en realidad en dos tipos de público que en parte son distintos. Por una parte, queríamos dar a los miembros de la obra y amigos una historia. No existía ninguna. No había ningún libro de historia del Opus Dei. Queríamos darles, además con la perspectiva, más que del centenario que viene ahora en el 28, nuestra perspectiva sobre todo ha pasado la etapa fundacional, porque el fundador murió, y también está pasando ya la etapa de los que el fundador tuvo a su alrededor, que fueron fundamentalmente Álvaro Portillo y Javier Echevarría. Queríamos dar a las nuevas, bueno, por una parte a los mayores, pero a las nuevas generaciones de la obra, los más jóvenes, les queríamos contar la historia de su familia, les queríamos contar cómo, o sea, por qué hay un IS ahora en Barcelona, o hay unos colegios, cómo ha salido todo eso. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, teníamos en cuenta nuestros colegas de historia. Queríamos darles a nuestros colegas de historia un libro en el que fuese académicamente riguroso, es decir, un libro fundamentado sobre documentación que habíamos visto en el archivo del Opus Dei. Por lo tanto, era un libro, desde el punto de vista académico, serio. No contábamos historias en el sentido de relatos orales o historias bonitas, ¿no? Queríamos hacer un libro 100% histórico, que se pueda leer en la Pompeu Fabra, vamos, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, me parece que lo hemos hecho así. Por lo menos los primeros colegas de historia con los que estoy hablando reconocen que es un libro que está fundamentado sobre documentación. Muy bien. La respuesta tiene dos patas, como siempre nos pasa en la obra. Tenemos una pata institucional y tenemos una pata personal. Desde el punto de vista institucional, la aportación del Opus Dei al ámbito digital son respuestas institucionales, como por supuesto es el website, opusdei.org, que es nuestra página de internet oficial, en la cual no solamente explicamos qué es el Opus Dei, sino que también damos diversos contenidos de carácter cristiano. Junto con eso, por supuesto, estamos en diversas plataformas, Instagram, Twitter, todas las plataformas, Facebook, etc. Pero junto con esa realidad, tenemos también una realidad ya de carácter personal, que es cada miembro de la obra difunde el mensaje cristiano del Opus Dei pues como quiere, y lo difunde entre sus amistades, lo difunde en su familia, lo difunde por internet o como quiera. En ese sentido, me parece que también, sin duda, las autoridades del Opus Dei no van a marcar el modo en el que cada miembro difunde el mensaje, porque forma parte de la esencia del Opus Dei que cada uno encuentre su camino cristiano. Y esto es, en el fondo, para nosotros como historiadores, lo más problemático, lo más difícil son los intangibles. O sea, nosotros estamos contando cómo se transmite un mensaje cristiano,
Claro, yo puedo contar en cuántos países hay centros, cuántas obras corporativas tiene el Opus Dei o cuántos miembros somos. Pero eso no es el Opus Dei, o es una parte del Opus Dei. Pero el Opus Dei es de nuevo, es un modo de ser Cristo. Entonces, ¿eso cómo lo transmito yo como historiador? Es que es muy difícil. Pero la verdadera historia del Opus Dei es la historia de cada persona del Opus Dei. El 70% de los miembros del Opus Dei son supernumerarios. La historia del Opus Dei es cómo esos supernumerarios son Cristo en su trabajo, en su familia, en su vida. ¿Cómo cuento yo esto? Es mi problema. Pero bueno, hago lo que puedo. Pero esa es la verdadera historia del Opus Dei. Sí. Perdón, hay dos preguntas. Sí, o sea, ¿cómo podemos ayudar en estos momentos al padre, al prelado de la obra, en la transmisión, ¿no? Por una parte, todos los meses escribe un mensaje. Él nos lo ha dicho, hace unas semanas que se lo preguntamos en mi casa. Le decimos, padre, ¿cómo podemos ayudarle? Y me dijo, bueno, pues transmitiendo los mensajes del Padre, o sea, ayudándome a que lo que yo digo cada mes, también que se difunda, ¿no? Porque realmente ese mensaje lo escribe él, ¿no? Es lo que él también está pensando, ¿no? Pero junto con eso, me parece que el fundador, San José María, ha creado toda una estructura de unidad muy fuerte de la cabeza a los pies, o sea, en el sentido de que estamos muy integrados y muy unidos, ¿no? Y entonces, esa unidad entre nosotros en la obra es importante porque estando unidos somos más fuertes a la hora de transmitir nuestro mensaje, transmitir nuestro espíritu. Sí. Sí. O sea, Sí, gracias. Una parte de nuestro esfuerzo fue, o lo que John y yo dijimos desde el principio es, uno, eso, tenemos que contar la difusión de un mensaje. Dos, tenemos que contar todo lo importante que ha pasado en estos 100 años en el Opus Dei, sea bueno o malo. Digo entre comillas porque en realidad somos historiadores y lo que hacemos es contar lo importante que ha pasado. Muchas cosas son muy positivas y muy buenas, pero ha habido problemas internos y externos como pasa en cualquier familia. ¿No? Todos, si contamos problemas de nuestra familia, pues tenemos nuestros problemas. Cada uno, pues lo mismo pasa en Opus Dei, ¿no? Entonces nos sentimos un poco en la obligación como historiadores de ser rigurosos en el planteamiento de lo que había sucedido. Y en ese sentido nos sentimos muy libres también de contar pues, las dificultades que hemos tenido o, por supuesto, los desarrollos, los cambios, las evoluciones que ha habido en la obra. Sí. Bueno, primero empleo las palabras que ellos emplearon, claro, que son muy interesantes desde el punto de vista histórico, ¿no? Ellos emplean las palabras continuidad, fidelidad, y don Javier también mucho la fraternidad. Visto desde la historia, lo que veo es que casi ellos, sin darse cuenta, porque claro, ellos asumen un desarrollo del Opus Dei y de su espíritu todavía en una fase muy inicial, porque están muy pegados al fundador. O sea, ellos todavía como que les da miedo, o sea, si cambiamos cosas puede parecer que nos alejamos del fundador. Esa tensión la veo claramente en los dos primeros sucesores del fundador. Pero porque han vivido y han comido y han dormido, han estado con él durante
20 y en el caso de Don Álvaro 40 años, ¿no? Pero a la vez, poco a poco, se van dando cuenta, y se ve más claro con Don Javier, que tu mensaje, tu espíritu, te lleva precisamente, te conduce al desarrollo, te conduce a la evolución, y que eso es positivo. Y eso ayuda mucho a la historia comparada. Si uno ve otras instituciones de la Iglesia, se ve cómo en la vida de los sucesores del fundador o la fundadora, el mensaje poco a poco va adaptándose a la sociedad y a los cambios históricos, y a veces hay potencialidades del carisma fundacional que se desarrollan 50, 100, 200 años más tarde. Y eso se ve en las instituciones de la Iglesia que ya tienen siglos. Y esto sin duda se está dando y se va a dar en el Opus Dei. Y es algo positivo. Entonces, los que vivieron cerca del fundador tienen como la tentación de decir, estamos cambiando lo que yo he vivido. Y dices, sencillamente te estás haciendo mayor. Es decir, acabo con una frase que leí el otro día, puesta a la entrada del Museo de Arte Contemporáneo de Roma. Decía, las raíces tienen que tener confianza en las flores. Los mayores tienen que confiar en los jóvenes. Y al revés. Sí, perdón. Aprovechando este discurso, a mí me gustaría mucho, yo ya tengo el libro y he escuchado la explicación, pero sobre todo me gustaría ese rato de tertulia que quedara grabado en algún sitio o explicado en algún sitio para poderlo volver a... Sí, esta sesión tengo entendido que se está grabando y será publicada en YouTube. La etapa actual es la clásica tercera etapa que tenemos en las instituciones de la Iglesia, que es la etapa de los que ya no confían al fundador y tampoco han tenido un gran trato con los que el fundador formó. Es la etapa del revival, de la vuelta a los escritos del fundador, de la vuelta a lo que el fundador nos dejó para adaptar tu mensaje a un momento nuevo. Esta etapa la estamos viviendo además en un contexto de Iglesia de gran también cambio y un contexto social también que con la era digital se ha potenciado, se ha acelerado mucho. Entonces, todo eso se nos da además en el Opus Dei en un momento sin duda de cambio generacional y entonces ahí veo esta doble relación, ¿no? Jóvenes mayores va a ser muy importante para el Opus Dei y va a ser clave para su salvación, digamos, y para su fortalecimiento, la buena relación mayores jóvenes, por una parte, ¿no? Las raíces tienen que tener confianza en las flores y por otra parte, y al revés. Sí. Perdón, Josep, después tú, ¿no? Y ya tendremos que ir acabando. Es que hay uno que está conectado que quiere hacer una pregunta, ¿eh? Y entonces pregunta si puedes hablar algo de la relación de San José María con el abad Escarré. Sí, bueno, es un tema en dos palabras, pues un tema conocido y sobre todo porque dentro de 2 meses va a ser publicado un artículo escrito por un historiador catalán, el doctor Sarañana, en el cual se van a publicar todas las cartas que tenemos entre el abad Escarré y José María Escrivá. El abad Escarré fue durante los años 40, 50, 60 el abad de Montserrat. Entonces, a principios de los años 40, el Escarré oye hablar del Opus Dei tiene, digamos, oye hablar cosas positivas y negativas, pero sobre todo negativas, que es el Opus Dei, y le pregunta al obispo de Madrid, porque el Opus Dei venía de Madrid. Entonces, el obispo de Madrid, Monseñor Hijo Garay, le da la famosa frase en la cual él, Hijo Garay, le explica a Escarré que el Opus Dei realmente es algo en lo cual él cree. La frase famosa es: mire usted, señor abad, este opus es verdaderamente Dei. O sea, esta obra, creo firmemente que Dios está detrás. Claro, muy interesante porque eso lo está afirmando el obispo de Madrid, que es el que ha dado la primera aprobación a la obra. Escarré lo va a entender, pero sobre todo cuando Escarré va a comprender más es cuando Escarré conozca a Escrivá de Balaguer y se establezca una amistad
durante unos años, hasta que Escrivá se va a Roma, es una relación tan fuerte, tan personal, que le va a llevar a que en sus cartas los dos se llamen hermano, querido padre y hermano. Luego, una vez que José María Escrivá se va a Roma, poquito a poco esa relación se va a perder, se siente por la distancia. Tenemos cartas, como verán, en las cuales ya los dos se dicen, hace mucho que no nos vemos, qué pena, bueno, la vida, ¿no? Pero fue, en ese sentido, Escarré importante, porque lógicamente las familias de Barcelona le consultaban a Escarré, al abad de Montserrat, y él les dijo, no se preocupen, según el obispo de Madrid, y luego cuando ya conoció a José María Escrivá, pienso que realmente la obra es algo bueno y que ayuda a la Iglesia, y concretamente la Iglesia en Cataluña. Sí. Sí. Bueno, en estos momentos el punto fuerte, sin duda, nos lo ha marcado también el prelado, el punto fuerte ahora es descubrir a Jesucristo en tu corazón, la centralidad de Jesucristo. Es decir, ante un ambiente complejo, muy secularizado, el espíritu del Opus Dei lo que te va a ayudar, el mensaje del Opus Dei lo que te va a ayudar ahora, de modo clarísimo, es a desarrollar y difundir al Cristo que tienes dentro de ti. Porque la salvación ya, es decir, fuera no tienes una estructura que te va como a proteger. Eso nunca ha pasado, pero en la obra quizá hemos tenido épocas en las que de algún modo tenemos estructuras como muy fuertes, tú puedes estar como metido dentro de una estructura, ¿no? Dentro de un sistema en el cual estabas como muy protegido. Un colegio, la Universidad de Navarra, hoy en día, entonces, insisto, estoy quizá exagerando, ¿no? Pero hoy en día, sin duda, todo el proceso de evangelización nace en el corazón del hombre en su contacto con Cristo, con Dios. Y eso ahora es un aspecto absolutamente clave en el modo de comprenderse y en el modo de tratar a Dios y de tratarlo a los demás. Me parece que este tema es un tema fuerte, ¿no? Tema débil puede ser tal vez es decir, el que decía antes, que todavía haya personas, también en la obra, que como que busquen una protección externa a la estructura, ¿no? O en los números, o en la gente, o no sé, como por un afán sencillamente de tener como seguridades externas, ¿no? Digo, no es malo tener seguridades, algunas seguridades, pero las seguridades te las da a un hijo de Dios, te las da tu vida cristiana, tu trato con Dios. Luego, otra cosa distinta es que a partir de tu trato con Dios tengamos en la obra una gran vida de familia, que nos sintamos profundamente unidos como hermanos y unidos al prelado de la obra como padre. Esa realidad no tiene nada que ver con lo que he dicho antes de estructura. Eso no es estructura, forma parte de nuestro ADN. Somos familia y esto es esencial para entender el Opus Dei. Todavía hay... O sea, la pregunta es, si uno repasa el santoral, todos son religiosos y algunos y sacerdotes. ¿Se ha comprendido la figura del laico en la Iglesia? Yo pienso que todavía hay mucho que avanzar y que todavía no se ha comprendido del todo. O sea, todavía no se ha comprendido
en el fondo también el mensaje de la obra de que mi vida, según mis circunstancias, como laico, sacerdote, religioso, lo que sea, es un camino de santidad que está al mismo nivel que los demás. O sea, por ser religioso, por ser cura, yo no soy más, no tengo una llamada mayor a la santidad, no tengo una llamada a ser Cristo, tengo una llamada a ser Cristo de otro modo, como sacerdote, pero no tengo una llamada a ser Cristo más Cristo que un laico. Entonces, hasta que no se entienda lo que significa que un laico es Cristo y se identifica con Cristo en su trabajo y en su familia y en su liberar a Cristo que tiene dentro a los demás, hasta que no se entienda eso, no se entenderá lo que el Concilio Vaticano II ha explicado de la llamada universal a la santidad y concretamente en el ámbito laical. A ver, esta señora. Sí. Sí, no hemos puesto una presentación, pero en el libro recogemos todas las causas de beatificación y canonización que tenemos abiertas en este momento en el Opus Dei y, por supuesto, explicamos que en estos últimos años, en el año 2014 ha sido beatificado Álvaro de Portillo y en el 2019 ha sido beatificada Guadalupe Ortiz de Landazuri, nuestro comunicador. Sí. ¿Frenazo? ¿Impresión de frenazo de qué? Nuestro comunicador tiene la sensación de que tenemos unos años de frenazo. Entonces, y tiene razón, porque, según mi modesta opinión, o sea, tenemos unos años de gran complejidad para ahondar en nuestra identidad y después darla a los demás. Esta gran complejidad se debe a muchos factores que no vamos ahora a analizar con detalle, pero vuelvo un poco a la idea anterior. Para mí es muy interesante ver que el actual prelado del Opus Dei, desde que es elegido, las cartas y los mensajes van en la línea de descubre quién eres, ¿no? Esto es como los viejos cristiano, ¿no? Descubre quién eres, descubre qué significa para ti ser Cristo, amar a Cristo, y luego lo darás a los demás. Si no descubres ahí, efectivamente, ya no puedes agarrarte a las estructuras. Todavía hay estructuras y muy buenas, pero este camino no va por ahí. La gente joven no va, sí, es grupal, pero llega un momento en el cual necesitan autenticidad. Y esta autenticidad se la tenemos que dar a los mayores saliendo de Cristo. No hay otro remedio. Además es que nunca lo ha habido, pero en estos momentos es así, ¿no? O somos místicos, somos de Cristo, o sencillamente nuestro mensaje no llegará a los demás. Pues aquí concluimos, ¿eh? Podríamos seguir. Muchísimas gracias, José Luis. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia.